Ahora, esa es mi conciencia. You look at my conscience. Sí, como con la sombra. En el hombro derecho. Ah, sí. Muy bien. Bueno, estamos aquí para hacerle una entrevista a Raquel Rivas Rojas. La voy a presentar primero y luego vamos a usar las preguntas que los estudiantes de Level C escribieron en la clase. Entonces, Raquel Rivas Rojas es investigadora, escritora y traductora, nacida en Venezuela y residenciada en Escocia. Ha publicado los libros de ensayos, sujetos, actos y textos de una identidad en 1998, Puya y Buchiplumeo del 2002 y Narrar en dictadura del 2011, así como el volumen de cuentos El patio del vecino del 2013 y la colección de poemas en prosa Inventario para después de la guerra del 2022. Ha publicado 2 novelas, Muerte en el Guaire del 2016 y El accidente del 2018. Coeditó junto con Katie Brown y Liliana Lara la antología, adelante, están llegando, la antología Escribir afuera, Cuentos de intemperies y querencias del 2021. Enseña español en la Universidad de Edimburgo. Vive en un pueblito escocés llamado East Calder y mantiene el blog Cuentos de la Caldera Este. Por supuesto, todo desde aquí, desde Escocia. Entonces, bueno, bienvenida Raquel. Aquí tenemos más estudiantes que llegaron y Bueno. tengo, a ver, en el waiting room, María también. Listo. Sí, voy a entrar a través de aquí. Muchas gracias. Listo. Bueno, Raquel, ¿te gustaría presentarte o, bueno, aparte de esta presentación, aclarar o decir algo sobre el libro antes de empezar con las preguntas que tengo aquí, que son muchísimas? Sí. Y bueno, te doy la palabra entonces. Estoy oyendo un retorno, no sé. Me imagino que se va a quitar en lo que empiece a hablar. Sí, hola a todos, gracias por invitarme, gracias por estar ahí escuchándome. Yo quería hacer, después de haber leído todas las preguntas que me hicieron, le pedí a Marcela que me dejara hacer como una mínima presentación del libro de inventario. Aquí lo tengo, mi único ejemplar. Ustedes vieron las fotos, esta es una edición bilingüe que tiene por un lado el texto en inglés y por el otro lado el texto en español. Y bueno, está literalmente hecho en cartón. Les muestro por la parte de adentro para que vean un poco que es literalmente un cartón que no fue diseñado originalmente para hacer una portada de libro, ¿no? Y bueno, si quieren después hablamos del concepto de las editoriales cartoneras, etcétera, pero quería como hacer un pequeño contexto para que las preguntas que voy a responder después se entiendan un poco mejor. Este libro nació de 2 cosas. Una, mi preocupación por la guerra. Yo tengo varios textos escritos sobre el tema de la guerra y una novela que comencé a escribir y no la terminé. Hay muchos apuntes que he tomado sobre la guerra. Para mí la guerra es un tema muy importante. De hecho, en mis novelas son 3, pero solamente han sido publicadas 2. Hay un epígrafe, quiero mostrarles, el epígrafe de Muerte en el Guaire, que es una canción de Leonard Cohen sobre la guerra, que dice "There is a war between the rich and the poor". Probablemente ustedes conocen la canción. En la segunda novela, que es una secuencia de esa novela, también hay una cita sobre la guerra, que es la misma canción de Leonard Cohen, pero en otra parte de la novela. Y el tema de la guerra me importa mucho porque yo vengo de un país polarizado y todos los estudios sobre cómo estallan los conflictos dicen que los conflictos estallan en sociedades polarizadas. Entonces, tengo como muchos años pensando qué pasaría si en Venezuela estallara una guerra. Y sin embargo, pues no ha estallado, ¿no? Hemos estado en una paz
entre comillas. Sin embargo, cuando yo comencé a escribir inventario en el 2017, estaba Trump en el poder y había como mucho discurso sobre la idea de que probablemente Estados Unidos podía invadir Venezuela, entonces iba a haber una guerra y tal. Total que a partir de esa idea, y en ese momento estaba muy en auge y en un momento muy álgido, la guerra de Siria, en donde, no sé si ustedes saben, pero el gobierno estuvo luchando contra los opositores al gobierno, básicamente cuadra por cuadra, casa por casa, y la destrucción fue terrible, ¿no? Se destruyeron prácticamente todas las ciudades en donde había resistencia o algún tipo de oposición. Entonces, en ese momento como que confluyeron las dos cosas y lo que yo quería era pensar qué pasaría si hubiera una guerra, ¿no? Mi punto de partida fue ese. Mi punto de partida fue Venezuela, por supuesto, pero también las imágenes de Siria, de la guerra de Siria en ese momento, fueron como las que me hicieron pensar qué pasaría. Entonces, para mí, este no es un texto sobre la realidad, sino que es una ficción especulativa en el sentido de especulación política, si se quiere, ¿no? Entonces el género con el que estoy trabajando en inventario es el género de la ficción especulativa. Y a medida que fue escribiendo el texto, se fue borrando cada vez más la referencia a Venezuela. Por supuesto que los venezolanos reconocen muchas referencias, pero básicamente en el lenguaje, porque yo estoy empeñada en escribir en venezolano, pero hay muy pocas referencias que se puedan realmente ubicar en Venezuela, a menos que uno sepa algunas cosas, pero mi intención era borrar las referencias geográficas y territoriales. Y la razón para eso es porque yo quería, de nuevo, hacer una ficción especulativa en la que pudiera imaginar cómo funciona la guerra. Y claro, pues todas las guerras se parecen de algún modo, ¿no? Entonces yo quería trabajar con esta idea de un futuro distópico. Para mí esta es una historia que no sucede en el presente, sino en el futuro. Entonces, de algún modo eso responde a algunas de las preguntas sobre mi experiencia personal, pero podemos dejarlo hasta ahí y a medida que vaya respondiendo las preguntas, puedo ir como relacionando esa intención original con las preguntas que están ahí pendientes. Muy bien. Bueno, aquí la primera pregunta que tengo aquí, vamos a dividir las preguntas que ustedes hicieron, las organizamos en tópicos, ¿sí? Porque se repetían muchas veces de curso en curso. Entonces, las organizamos en preguntas sobre el libro, preguntas sobre el vínculo entre realidad y ficción y preguntas sobre la escritura y la experiencia como escritora, ¿sí? Vamos a empezar con las preguntas sobre el libro. Y la primera que tenemos aquí es ¿por qué decidió publicar en el formato de editorial cartonera? Ya habías empezado a hablar de eso, Raquel, pero a lo mejor quieres terminar de explicar un Sí. poco ese punto. Sí, bueno, ustedes tienen en el PowerPoint que vi, que han estado viendo en clase, algunas de las portadas del libro y pueden ver de qué se trata. Yo quería solamente mostrarles cómo mis libros, estos son mis libros, los libros que he publicado hasta ahora, todos tienen formatos normales, ¿no? Son libros, esta es la antología, son libros publicados de manera tradicional. Y el tema de la editorial cartonera a mí me interesó mucho porque los personajes que aparecen en esta historia son personajes que se quedan sin nada, o sea, la guerra los despoja de absolutamente todo. Y ese despojo que comienza, que comienza lentamente y después se vuelve como definitivo, me parecía que funcionaba muy bien con este tipo de material y este tipo de formato, pero también con la filosofía, si se quiere, de las editoriales cartoneras, que es trabajar con residuos, trabajar con materiales de reciclaje, que tiene mucho que ver con el tipo de historia que se cuenta en inventario. Y también la idea de poder agregar, poder incluir los escapularios y los escudos, de los que podemos hablar con más calma después si quieren,
que fueron diseñados por una amiga también venezolana, también en el exilio, y que sí se inspiraron en escudos y en objetos que usaban los estudiantes que se enfrentaban al régimen, de Chávez y de Maduro. Entonces, la decisión tuvo que ver un poco con eso, pero como siempre pasa, coincidieron como dos cosas, ¿no? Estando en un grupo de lectura de poesía en la Universidad de Edimburgo, una de las participantes en ese grupo de lectura era porque la editorial ya no existe, era directora de esta editorial, y cuando ella supo que yo estaba escribiendo poesía, me dijo: Raquel, ¿quieres que publiquemos algo tuyo? Entonces, bueno, como que comenzaron las conversaciones mucho antes de que este libro se terminara en realidad, ¿no? Y finalmente, cuando el libro estaba listo, ella se llama Bárbara Fernández, le dije: Bárbara, el libro está, si quieres te lo mando, y ahí comenzó todo el proceso, ¿no? Así que fue realmente una coincidencia. Si yo no hubiera conocido a Bárbara, tal vez yo misma no me hubiera puesto a buscar una editorial cartonera que me publicara, porque en Venezuela no hay editoriales cartoneras. Esta es una tradición más del sur, más de Argentina y Chile, aunque en Colombia también hay, o sea que se ha ido extendiendo, pero en Venezuela no hay, entonces no hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido un contacto previo. Entonces fue, por un lado, me pareció una feliz coincidencia y dije: este es el lugar perfecto. Y por otro lado, cuando se reedita el libro, porque ya esta edición ya no existe, me gustaría mucho que tuviera algo de eso, de una edición artesanal de algún modo. Gracias, Raquel. Bueno, aquí tengo otra, voy a leer dos preguntas porque están relacionadas. Las siguientes dicen: ¿qué impacto espera que tenga su libro en los lectores y en la sociedad en general? ¿Y qué mensaje espera transmitir a través de su libro a los lectores? Tengo que confesar que yo no creo mucho en el impacto de la literatura. Me parece que los que escribimos no sabemos ni siquiera si nos van a leer, por lo tanto podemos muy poco imaginar para qué va a servir o cuál es el impacto que va a tener lo que hacemos. Yo pienso que escribir es como lanzar una botella al océano. Es decir, tú lanzas el mensaje y no sabes qué va a pasar con eso. Uno puede soñar con lo que quiere que eso signifique o implique, pero yo no soy exactamente una persona optimista. Yo pienso que uno escribe porque quiere contribuir, no sé, y porque uno quiere como sumar su voz a las muchas voces que existen. No creo que mi voz sea mejor o peor que otras voces. Creo que mi voz es simplemente una voz que va junto con otras voces, y tal vez por eso elegí la forma de la primera persona del plural en el libro. Quienes hablan es un nosotros, y no es un solo nosotros, sino varios nosotros. Y esa forma me interesaba mucho porque tiene que ver con la idea del coro griego, el coro que habla y que cuenta una historia en plural, y una historia que no es individual, no es de una persona, sino de un grupo, de una comunidad. Y en cierto sentido yo me siento parte de una comunidad, de la comunidad de los 7 millones de venezolanos que estamos afuera de Venezuela. Y más bien mi intención sería acompañar ese proceso, acompañar la idea de cómo representar el estar afuera, cómo representar el desarraigo y el desplazamiento, y no pretendo que vaya mucho más allá de eso. Y bueno, la siguiente pregunta puede de hecho continuar un poco lo que estás diciendo, porque es importante escribir sobre este tema, entonces, ¿no? Sí, yo creo que como todos los fenómenos culturales y sociales requieren representación, y yo pienso que en el caso de Venezuela ha habido parece mentira, pero la información que hay es una información muy parcializada. O escuchas el lado de los que están completamente en contra del régimen, o escuchas el lado del régimen, y no parece haber una conciliación posible, una realidad representable que no sea de un extremo o del otro. Y a mí me parece muy importante representar
si no todos los lados del problema, al menos los grises, ¿no? No lo blanco y lo negro, sino los grises, y sobre todo las preocupaciones más que las soluciones. Yo no creo que la literatura deba dar soluciones a los problemas, eso le toca a los científicos, a los políticos, a los diplomáticos, etcétera. Yo creo que la literatura debe plantear preguntas, ponerse en el lugar de los que sufren. Eso suena muy cliché, pero yo siento que es así. Yo creo que hay que representar lo más difícil de representar, que es el otro, ¿no? Entonces, y en cierta manera para mí estar fuera de Venezuela o formar parte de los 7 millones de venezolanos que estamos afuera es una manera de, siento como una especie de compromiso de representar esa experiencia, no desde la realidad. Yo no estoy representando en inventario mi experiencia, sino desde, como dije antes, desde el acompañamiento. Yo siento que es una forma de acompañar la percepción y la emoción de lo que significa verse desplazado, ¿no? Y en cierto sentido creo que ese es un tema fundamental, al menos para nosotros. Creo que fue así también en el Cono Sur, cuando hubo desplazados en Argentina por el golpe, en Chile por el golpe, y en los otros países, en Uruguay, en donde una gran cantidad de personas se sintió desplazada y se vio desplazada por razones políticas. En Venezuela se unen las razones políticas a las razones económicas, y ese desplazamiento ha producido olas y reverberaciones en el resto de América Latina, porque los venezolanos estamos regados por todas partes, y por supuesto en Europa también. Y creo que nosotros, los que estamos afuera, tenemos como en cierto sentido la responsabilidad de representar. Lo que yo no creo es que tengamos que representarlo realistamente, o que el realismo no es necesariamente la única manera de representar en la situación en la que estamos. Me parece que por eso mi apuesta por la ficción especulativa, por imaginarme cómo sería un futuro, aun cuando me estoy imaginando un futuro distópico. Yo pienso que en el fondo, si se lee el texto completo, en el fondo hay un punto de esperanza en un futuro que no va a ser, por lo menos que no va a ser polarizado. Creo que hay un rayo de esperanza allí. Y creo que también es importante imaginar el futuro. Me parece que en cualquier situación de conflicto social o de situaciones críticas, es importante poder mirar más allá, y creo que los escritores tenemos la posibilidad de construir en nuestra mente un futuro y de algún modo expresarlo. Bueno, has ido respondiendo varias preguntas cuando estabas hablando. Por ejemplo, hay una que dice que la motivó a escribir Inventario. Y después hay otra que es muy parecida. Es la inmigración o proceso de huir del acontecimiento que la inspiró a escribir la poesía, y hay otros temas o eventos impactantes de la vida que inspiran su poesía. Entonces, dijiste lo que te motivaba, y un poco, no sé si quieres agregar algo más con respecto al inventario después de la guerra y la poesía, como para cerrar ese tema. Sí, me llama mucho la atención la pregunta, que si fue difícil escribir sobre estas experiencias, porque son muy personales para mí. A veces es difícil explicar esto cuando uno no es escritor, alguien que no es escritor. Cuando uno escribe, es verdad que hay un tema allí que, bueno, que a uno le interesa, y por eso escribe sobre eso. Pero es como cuando el carpintero quiere hacer una mesa. El carpintero sabe que está haciendo una mesa y sabe que ahí eventualmente algún día alguien se va a sentar a comer y tal. Pero su mente está organizada para pensar en términos técnicos. ¿Cómo cuadro esta mesa? ¿Cómo la corto? ¿Cómo le pongo las patas? O sea, tu mente está pensando en términos técnicos. Entonces, para mí, el problema de resolver un texto es un problema técnico. Yo sé que esto puede sonar como un poco distante, no sé, porque en efecto los textos son muy emotivos, pero para mí no lo son. Para mí era un problema de resolver cómo digo esto. O sea, mi pregunta siempre es: ¿cómo hago para decir esto?
Entonces no fue difícil para mí escribir esto en términos emocionales en el momento en que lo estaba escribiendo, porque mi instrumento es el lenguaje y es como tienes un martillo en la mano y quieres saber cómo funciona, cómo mejor utilizarlo, ¿no? Sin embargo, ha sido muy sorprendente para mí ver la reacción de la gente frente a los textos. Hay algunos textos en los que yo los he leído en público y la gente llora o se le salen las lágrimas. Y eso a mí me impresiona mucho porque, claro, desde el 2017 yo estoy trabajando con estos textos y para mí tal vez al principio había mucho de cómo construyo esta emoción con estas palabras, cuáles son las palabras que necesito. Yo también soy traductora, como dijo Marcela al principio, y como traductora mi preocupación fundamental es ver cómo puedo transmitir la misma emoción en otro idioma. Y en algún sentido escribir es así también, es decir, la emoción está en alguna parte de mi bagaje cultural tal vez, pero mi problema no es la emoción, sino cómo la transmito. Entonces, para mí, parece mentira, pero para mí ha sido muy sorprendente que la gente se sienta emocionalmente vinculada con los textos que escribo, no solo en este caso, también en los cuentos y en las novelas. Y la reacción emocional me llega de sorpresa porque para mí ya no hay emoción allí, lo que hay es una técnica, ¿no? Entonces, no, la respuesta es no, no ha sido difícil para mí en el sentido emocional escribir, ha sido difícil técnicamente lograr lo que quería lograr y que se combinaran los distintos elementos, porque este fue un texto construido con muchos pedazos y muchos fragmentos y la cuestión técnica era que todo se relacionara entre sí, que se relacionara bien. Por eso quería responder esa pregunta. En cuanto a los temas, dije el tema de la guerra y que es un tema que a mí me importa mucho, el tema del desarraigo, de la inmigración, que es un tema que aparece en todos mis textos, es también importante. Y luego hay una pregunta sobre cuál fue el obstáculo más grande mientras escribía el texto. Y como dije, el obstáculo es la cuestión técnica, que yo logre plasmar lo que quiero en este caso, digamos, la limitación más básica era la condensación, tenían que ser textos muy breves y tenían que tener ciertos vínculos uno con el otro. O sea, para mí era importante que se leyera como un texto continuo, a pesar de que era un texto fragmentario. Entonces hay repeticiones de cosas, de lugares, de objetos, etc. Y digamos, ese fue como el reto técnico. Pero, por otro lado, el primer texto que escribí es el último, es el que le da título al libro, Inventario para después de la guerra. Y es literalmente un inventario. Un inventario es una lista de cosas, ¿no? O de situaciones. Y el último texto es una lista de lo que quedaría después de una guerra completamente devastadora. Cuando escribí ese texto, que se publicó también en inglés en Asímptote, que es una revista muy conocida de traducción, mi reto fue, ok, yo quiero extender este texto y convertir cada ítem de ese inventario en un texto. No lo logré exactamente porque había cosas que no me salían. Tengo muchos textos que empecé a escribir y no terminé de escribir porque no me terminaba de sonar. Hay cosas que dejé de lado. Por ejemplo, originalmente había hecho norte, sur, este, oeste y quedó solamente el norte. Quería hacer los 4 puntos cardinales porque en mi cabeza la idea era que estos personajes se disgregaban en los 4 puntos cardinales y dejé solamente uno porque en los otros 3 se veía muy claramente que estaba hablando de Venezuela, ¿no? Se veían los puntos cardinales de Venezuela. El delta del Orinoco, el lago de Maracaibo, el sur estaba la selva, Brasil, etcétera. Aunque no se nombraban, y dije, no, yo quería desmarcar el territorio lo más posible, entonces dejé solamente norte. Ese es como un ejemplo de cómo funcionó el modo como decidí qué dejar y qué quitar. Algunos de esos textos están en mi blog, si quieren ver los textos que no entraron en el libro, están ahí. Bueno, aquí hay una pregunta. Bueno, lo de los capítulos ya lo respondiste, Sí. ¿verdad? Y las imágenes descritas son muy evocadoras.
¿Fue su intención describir estas imágenes como si fueran recuerdos o simplemente en su estilo de escritura? Sí. Inmediatamente después de eso hay dos preguntas más que se parecen. ¿Por qué Ujú. utiliza tantas expresiones metafóricas y por qué decidió escribir experiencias en forma de poesía? La decisión de la forma, otra vez, es una decisión técnica. Yo originalmente pensaba que iban a ser como pequeños relatos, pero después cuando los estaba escribiendo me di cuenta de que lo que quería era la forma fija de la poesía. O sea, hay poesía que es narrativa, pero quería el instante, ¿no? La poesía es la mejor forma para producir un instante. Y como se trataba de un inventario de imágenes o de cosas, yo quería como hacer una instantánea en cada punto, ¿no? Y la poesía en prosa me funcionaba muy bien porque yo no he escrito poesía en verso, pero la poesía en verso me resulta falsa, me cuesta mucho mantener el tono. Entonces me parecía que la poesía en prosa podía funcionar mucho mejor para darme la idea del instante y la idea de el lenguaje que tenía esa cosa evocativa de algún modo, ¿no? Y la decisión fue otra vez una decisión técnica de la mejor forma para decir lo que quería decir. La idea de los recuerdos, otra vez, no son mis recuerdos. Ninguno de los personajes soy yo, ese nosotros no soy yo. Y sin embargo, por supuesto, yo pues tengo los años que tengo de vida y en la vida uno acumula experiencias, ¿no? Y ahí están mis experiencias en el sentido sensorial, o sea que si yo hablo de las patillas o de las guayabas o de las taparas o ¿no? de los objetos, obviamente yo tengo una memoria de eso, ¿no? Tengo una memoria del paisaje, tengo una memoria de los olores, etcétera, y en ese sentido se podría decir que son mis experiencias, pero es más bien, no es una memoria biográfica, sino es una memoria de haber estado allí, de haber vivido como cualquiera de nosotros, eh, saber a qué huele una mata, ¿no? O sea, no es más allá de eso. Y por supuesto todos los que escribimos, toda la gente que escribe o trabaja con cualquier tipo de material creativo utiliza esa experiencia de vida para trabajar, pero son materiales igual como agarrar una tela y hacer un vestido. Así, la tela no es emocionalmente tuya, más allá del hecho de que es un material que puedes usar. Entonces, em, en ese sentido, sí, la memoria como experiencia está funcionando allí, pero ninguna de esas cosas que suceden allí me pasaron a mí nunca. Yo le estaba comentando a Marcela que cuando presentamos el libro aquí en Edimburgo, las primeras preguntas que me hicieron fue que si yo había vivido eso que estaba leyendo, porque leímos algunos de los textos. Y mi respuesta fue, no, yo no he vivido ninguna guerra, mis padres no han vivido ninguna guerra, mis abuelos no vivieron ninguna guerra, yo no tengo ninguna experiencia eh, transmitida o vivida de la guerra. La guerra la he vivido como todos nosotros por la televisión, por el cine. La experiencia que tengo de la guerra es nula en términos personales. Y sin embargo uno puede, pues esa es tal vez la virtud o la desgracia de quienes podemos ponernos en lugar del otro para imaginar una historia. Pues yo simplemente me siento a pensar cómo sería, ¿no? Y en ese sentido, supongo que el tema de la naturaleza que viene después, te dejo que leas las preguntas, tiene también que ver con eso. Estas son las preguntas entonces que tenemos que ver que tienen que ver, son varias con respecto a la naturaleza, así que las voy a leer todas y luego entonces para que vayas respondiendo, las dice. Raquel tiene todas las preguntas. Sí, yo Por las eso, tengo claras, por eso estoy mirando abajo de vez en cuando porque las consulto tienes las todas. preguntas en mi iPad. Dice, ¿por qué hablan sobre la naturaleza en Quebradas? ¿Es la naturaleza un tema importante en sus obras? ¿La naturaleza es un símbolo de paz para usted? Y a mí me parece así en Quebradas. ¿Por qué la naturaleza es tan independiente en tus obras? En torno a espinas, ¿qué efecto quería conseguir con las imágenes viscerales y las espinas rotas?
¿En qué te inspiraste para combinar los elementos de la naturaleza con los elementos más destructivos de la guerra? Sí, voy a empezar por el final porque me permite como contar un poco qué tiene que ver la naturaleza con lo que está ahí en el texto. Como la historia que se cuenta en este libro es básicamente la historia de personajes que vivían en una ciudad, estalla la guerra, el enemigo se va acercando. Recuerden que tengo en mi cabeza la guerra de Siria, ¿no? Entonces tengo un enemigo que se acerca, que va destruyendo todo, y llega un momento en el que estos personajes se ven obligados a abandonar la ciudad, ¿no? Porque la guerra los va empujando hacia afuera, ¿no? La destrucción casa por casa, calle por calle, los va empujando hacia afuera. Y obviamente, ¿qué es lo que está fuera de la ciudad? El espacio rural, ¿no? Que podríamos entender como naturaleza. Cuando yo empecé a imaginar esta historia, no me imaginé que estaba escribiendo sobre la naturaleza. Para mí estaba escribiendo sobre el desplazamiento, ¿no? Y el desplazamiento fuera del espacio urbano obligatoriamente te lleva al espacio no urbano, no construido, ¿no? Pero para mí no era la naturaleza, sino la ruina de la civilización, si se quiere, ¿no? Era el espacio en el cual lo urbano ya no existe, ¿no? No la naturaleza en el sentido bucólico de el campo, los pajaritos, los arbolitos, ¿no? Yo no me lo imaginaba bonito, ¿no? En el sentido de cómo nos imaginamos la naturaleza como un espacio de paz, etcétera. No, me lo imaginaba como cuando te empujan fuera de tu espacio, si tu espacio es un espacio urbano, te dejan a la intemperie. Entonces, para mí ese espacio era un espacio de intemperie. Y por supuesto, como todo espacio de intemperie, eventualmente te consigues con plantas, con ríos, con árboles, con animales, etcétera, porque estás a la intemperie. Volviendo o sea, de algún modo usando mi cuestión de los recuerdos y de mi propia experiencia, yo nací en el campo, pasé toda mi infancia en el campo y tengo una conciencia muy clara de lo que es estar a la intemperie. Yo no me siento, a pesar de que he vivido gran parte de mi vida en ciudades, yo no me siento de la ciudad. Yo por haberme criado en el campo, yo me siento como una persona del campo. Entonces tengo muy presente en mi memoria lo que es estar al descampado, ¿no? Fuera del refugio de lo construido, digamos, ¿no? Pero para mí lo que yo estaba construyendo era no la naturaleza, sino como un espacio por el que había que pasar. O sea, no es que estos personajes se van al espacio natural y ahí son felices. No, estos son personajes que tienen que irse y que están transitando, ¿no? Y bueno, da la casualidad de que transitan por un espacio natural, pero no es un espacio bucólico. Se encuentran, por ejemplo, con ruinas, se encuentran con cadáveres, se encuentran con gente que ha muerto en el camino y a la que le ponen la que construye monumentos para recordar las muertes. Entonces, lo que quiero decir es que no se trata de un espacio bucólico. Por supuesto, hay momentos como Quebradas, por ejemplo, en los que hay un respiro de la guerra, y cuando respiras de la guerra hay como una pausa, hay como una taima, le digo yo, porque así lo decimos en Venezuela, y en ese momento, sí, y en ese momento puedes respirar, ¿no? Y puedes bajar la guardia y descansar. Entonces por eso están las Quebradas, pero en contraste con Quebradas está Espinas, que lo que está mostrando es que todo el mundo en este texto, en esta ficción, todo el mundo está siempre alerta porque estamos en guerra. O sea, lo que sucede allí es que hay una guerra, y que la guerra se mueva fuera de la ciudad es lo que implica que la naturaleza esté allí. Pero no fue en absoluto mi intención que la naturaleza fuera el tema del texto. Muy al contrario, a mí me sorprende mucho que a la gente le llame la atención que hay naturaleza allí, porque ese no era mi tema para nada. Tenemos aquí las otras preguntas sobre tu libro, ¿o quieres que pasemos a las preguntas sobre el vínculo entre la realidad y la ficción? Porque nos quedan Sí, 20 queda poquito tiempo. minutos y ellos tenían bastante interés sobre escuchar sobre todo el tema de Venezuela y
Así que, bueno, basas tu trabajo sobre la experiencia personal, ya está, ¿no? Ujú. Has vuelto a Venezuela después de emigrar. Sus obras parecen muy personales, tiene su propia experiencia de la crisis en Venezuela. Has ido respondiendo a esto, pero a lo mejor quieres agregar algo más. Sí, solo para redondear, porque me parece que vale la pena recordar o decir, yo salí de Venezuela en el 2007, pero antes de eso había estudiado mi doctorado en Londres del 1997 al 2001. Entonces, en total tengo 20 años viviendo fuera de Venezuela, un poquito más. Eh, y digamos, el tiempo que viví en Venezuela y que vi la crisis de primera mano fue del 2001 al 2007. Y eso bastó y sobró. En el medio de eso hubo, por ejemplo, la huelga petrolera. En el medio de eso a Chávez lo tumbaron y lo volvieron a reinstaurar. Así que yo, en cierto sentido, viví, en ese momento comenzaron las protestas de los estudiantes, cuando Chávez todavía estaba vivo. Y después de eso viajé a Venezuela 2 o 3 veces. La última vez que viajé fue en el 2016. Entonces sí, viajé a Venezuela hasta el 2016, de ahí en adelante no he viajado. Y sí, pues yo experimenté en carne propia, si se quiere, lo que ha sido la crisis política, social, económica de Venezuela. Pero además tengo familia en Venezuela, tengo muchos amigos en Venezuela, colegas que trabajaron conmigo en la Universidad Simón Bolívar, donde hice toda mi carrera docente. Mi papá está en Venezuela, mis tíos, mis sobrinos, uno de mis sobrinos, mis primos, los hijos de mis primos de varias generaciones de mi familia en Venezuela. Y estoy muy conectada con la gente allá y sé lo que está pasando todo el tiempo. Así que no es que uno se va de su país y de pronto se desconecta, ¿no? Eso no sucede. Bien, y aquí hay otras 3 preguntas. También has ido hablando un poco de esto, pero las leo por si acaso quieres terminar de redondearlo. Dice, ¿cómo cree que su libro puede ayudar a crear conciencia sobre la situación en Venezuela y en las luchas que enfrentan los estudiantes? ¿Qué tipo de impacto tiene tu trabajo en la manera de ver la situación en Venezuela? ¿Y qué papel juega la literatura en la lucha contra la opresión y la injusticia en Venezuela? Como dije al principio, yo no soy muy optimista con respecto al papel de la literatura. Creo que la literatura es una herramienta más entre muchas otras herramientas de, mm, no diría de crear conciencia, pero sí de construir un imaginario sobre lo que pasa en el país. Pero a la hora de tomar conciencia, creo que el periodismo es mucho más eficiente, mucho más eficaz y mucho más inmediato. Yo soy periodista también y mis colegas periodistas están haciendo un trabajo extraordinario en Venezuela, contra viento y marea y contra todas las censura el poder del régimen de acallar a la gente que está tratando de denunciar cosas, desde la corrupción hasta el tema de los derechos humanos. Si uno quiere informarse de lo que está pasando en Venezuela, pues lo mejor es leer las crónicas que aparecen en los portales alternativos que hay en Venezuela. La vida de Nos, por ejemplo, que es un lugar que a mí me gusta mucho, es un espacio que me parece que es muy importante. Esta publicación que se llama Cocuyo o Efecto Cocuyo, que es muy importante, que su directora Luz Meli es una de las periodistas de investigación más importantes en Venezuela. En 2 palabras, lo que quiero decir es que yo no creo que la literatura sea un medio para concientizar a nadie. Me parece que si queremos tomar conciencia, lo mejor es leer lo que está pasando en la prensa. Me parece que es muy opresivo para la literatura tener que cumplir con la función de concientizar. Pero sí creo que más allá de eso, la literatura sirve para que uno se ponga en el lugar del otro y no creo que vaya mucho más allá de eso.
Y aquí hay otras dos también que se parecen bastante. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de los jóvenes en la lucha por el cambio social y político en Venezuela? ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que estén luchando por la justicia y la libertad en Venezuela? Como periodista hay que decir algo muy importante. Creo que a mí me gusta ser como muy exacta con la información. En este momento no hay luchas en Venezuela. No hay luchas en el sentido que hubo en los años, en el 2007, en el 2014, en el 2017. En este momento la gente está tratando de sobrevivir, punto. Hay pequeñas luchas y pequeños focos de resistencia, si se quiere llamar así, por cuestiones específicas. Por ejemplo, hace poco hubo una manifestación de maestros, antes de eso hubo una manifestación de enfermeras para que les subieran el sueldo. La gente en Venezuela en este momento está simplemente tratando de sobrevivir. La inflación es la más alta del mundo y nadie puede vivir con los sueldos que la gente está ganando en este momento. Y cuando uno está tratando de sobrevivir, no le queda cabeza para nada más. Solamente quien ha vivido esa situación puede entender lo que significa que no te quede cabeza para nada más que para sobrevivir. Y en ese contexto, los jóvenes, no puedo hablar por todos los jóvenes porque eso no sería justo y no tengo derecho a hacer eso, pero los jóvenes que yo conozco, yo doy clase a distancia en la Universidad Simón Bolívar, dar clase de posgrado, y estamos hablando de jóvenes con muchos privilegios, por supuesto, pero al mismo tiempo de jóvenes que están en Venezuela en este momento. Quieren educarse para salir adelante, pero también quieren irse. Y eso es muy, muy terrible, que tengas una generación completa que lo único que quiere es irse de su propio país. En ese contexto, ¿qué se le puede decir a los jóvenes? ¿Que te quedes a luchar contra qué? ¿No? Yo no siento que tengo capacidad para darle consejos a los jóvenes ni de Venezuela ni de ninguna parte del mundo. Admiro a la gente que está en Venezuela todavía trabajando y luchando y sobreviviendo. Y más allá de eso, lo único que puedo decir es que valientes, qué valientes son. Me gustaría hacer como una pequeña pausa de la lectura de las preguntas para preguntarles a los estudiantes que están aquí, a ver si quieren preguntarte algo directamente. Voy a voltear Habían otros dos más, pero ya se fueron, no sé si... ¿Alcanzas a ver, Raquel? ¿Los ves? Todavía no. Veo... Ay, espera, es que veo el fondo, sí. está el fondo de Zoom. Déjame Sí. quitarlo. Aquí. Un segundo, lo saco. ¿Ahora me ves? Sí. Sí, ahora sí se ve. Ya está. Aquí están. Hola. Hola, ¿tienen alguna pregunta para Raquel? ¿No? Bueno, habían otros dos más, pero ya se fueron. Voy a seguir entonces con las preguntas que si tienen alguna, porque ya como queda poco tiempo, me dicen, levantan la mano y la hacemos igual, ¿sí? Esta sobre la escritura y la experiencia como escritora, y tenemos este bloque donde dice, todas sus obras de ficción tratan de sus experiencias personales, ya le respondimos, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso creativo al abordar temas tan dolorosos y emotivos en la escritura? Has hablado también ya de eso un poco. Sin embargo, hay una que quiero retomar. Tiene que ver y no, pero había una que al final que me quedaron hacerla. Y decía, ¿cuál historia en inventario para después de la guerra fue la más difícil de escribir? Sí. Te la hago yo. Yo me imagino que Abandonos,
porque tal vez de todos los textos, Abandonos es el más cercano a mi experiencia, y sin embargo, nada de lo que describo ahí forma parte de mi realidad inmediata, ¿no? Pero sí, creo que todos los que nos fuimos de Venezuela, pero también todos los que se han ido de su propio país, han vivido la experiencia de tener que dejar a alguien atrás, ¿no? Los padres, los abuelos, y creo que si tuviera que elegir uno de los textos sería ese. Mm. Bien, y aquí voy bajando la lista porque habían unas que de las que ya habías hablado. Aquí hay varias que dicen, ¿cómo desarrolló su estilo de escritura? ¿Por qué su uso de metáforas? Porque su uso de metáforas me enseña mucho, creo que era lo que querían decir. Y después, ¿cuál es la más importante lección que ha aprendido como escritora? ¿Y cuál es tu tema favorito? Sí, a ver, ¿cómo desarrolló su estilo? Quiero pararme en eso un segundo porque em, si alguien ha leído todos mis textos sabe que cada texto es completamente diferente del otro, entonces tal vez Inventario es el menos representativo de mis textos. Yo tengo, la mayoría de mis textos son mucho más directos, mucho menos poéticos, si se puede usar esa expresión. En mi libro de cuentos, el primer libro de cuentos que publiqué, El patio del vecino, está la experiencia de la migración. Como dije al principio, ese es uno de mis temas, por supuesto, la experiencia de la migración. Pero en mis novelas, esta es Muerte en el Guaire, que por cierto va a salir en algún momento otra vez en una editorial en Nueva York. Es una novela policial, o sea que no tiene absolutamente nada que ver con Inventario. Es una novela policial donde matan un poco de gente y hay unos personajes que averiguan por qué los mataron, etc. En mi novela, El accidente es en cierto sentido una precuela del Muerte en el Guaire. Son los mismos personajes y lo que sucede es que se muere uno de los personajes y hay como una especie de no investigación, pero sí la hermana del personaje que se muere va a Venezuela y recorre distintos lugares y trata de averiguar por qué mataron a su hermana, etc. Es una novela policial también. Entonces, el libro que va a salir ahora, va a salir un segundo libro de cuentos mío, es sobre dos personajes que viajan por el mundo y cada capítulo es una ciudad distinta, donde ellos se encuentran, etc. Entonces, ningún libro tiene en realidad nada que ver con el otro. O sea, yo no tengo un estilo específico, no siempre uso las metáforas, probablemente el único lugar en donde las haya usado ha sido en Inventario, y la razón es que yo pues me aburro de mí misma, supongo, entonces una vez que hago una cosa quiero hacer otra diferente, entonces cada proyecto que hago está más relacionado con mi aburrimiento de no querer repetirme y la idea de qué tal si hago esto, qué tal si hago lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi próximo proyecto es un proyecto de memorias y ahí sí va a estar presente mi experiencia de haber vivido en muchas casas, en muchos lugares durante muy poco tiempo y eh, va a ser exactamente, ahí sí no voy a poder negar que se trata de mi experiencia porque cada capítulo es una casa en la que he vivido. Yo he vivido en no sé cuántas casas en este momento, ya perdí la cuenta. Y el proyecto que tengo después de eso es escribir un texto de fantasía y ya tengo armado, se llama Cuatro Mundos y ya tengo armado los cuatro mundos. O sea que cada vez que invento una cosa es una cosa diferente porque si no eso me fastidio y no podría decir este es mi estilo y esto es lo único que puedo hacer porque eso implicaría limitarme también a mí misma, ¿no? Y bueno, yo creo que estas ya serían las últimas. Habían varias parecidas. ¿Cree usted que la mejor poesía es la que finge? ¿Piensas que empatizamos más con la poesía o con la prosa? ¿Y a qué edad empezaste a escribir? Sí, supongo que la edad en la que uno empieza a escribir es una cosa que no se registra a menos que tengas, no sé, un diario en el que digas, esta es la primera palabra que escribo, pero yo creo que eso no se sabe. Pero sí puedo decir que cuando yo tenía 11 años
escribía poemas y al principio se los mostraba a todo el mundo y después dejé de mostrarlos porque creaban como una gran confusión o una gran expectativa también por otro lado. Mi papá se los mostraba a todo el mundo y yo era una niña muy penosa, me daba vergüenza que me pusieran como en el foco de la atención y dejé de mostrarlos, pero escribí durante toda mi adolescencia, durante toda mi época adulta, pero no publiqué sino algunos cuentos. Hace mucho tiempo me está pegando el sol en la cara. Y no tengo una fecha con la que empecé a escribir, pero sí puedo decir en la fecha que comencé a publicar. Comencé a publicar textos académicos primero y luego cuando salí de Venezuela dije, bueno, ya es hora de que me siente a publicar, a escribir ficción otra vez, formalmente, seriamente. Si quieren ver los primeros textos que escribí que no se publicaron, están en mi blog, Notas para Elisa, o pueden entrar por Cuentos de la Caldera también. Y luego de ahí salió Muerte en el Guay, después el accidente, y después empezaron a salir todo. Bueno, el texto, el libro de cuentos. Pero sí, yo empecé a publicar cuando salí de Venezuela realmente. Los de ficción. Los textos de ficción, sí. Muy bien. Bueno, ya se terminó la hora de clase, así que ellos a lo mejor se quieren ir. Ya han ido saliendo algunos estudiantes. No sé si quieres responder algunas de las personales, que son bastante curiosas. Sí. Elige tú dos que quieras responder, Raquel, y ya con eso terminamos. Sí, a ver, ya había respondido lo de la familia. La primera pregunta, bueno, una de las primeras es si me pareció difícil acostumbrarme a un país nuevo. Sí, pues no, yo no conozco a nadie que se acostumbre fácilmente a otro país. Yo creo, bueno, es un lugar común, pero creo que cuando venimos del trópico lo más difícil es acostumbrarnos al frío. Y eso por un lado, por otro lado, acostumbrarnos a un idioma que no es el nuestro y además a un idioma que se habla con el acento escocés, que no es exactamente el acento de la BBC de Londres. Pero también hay muchas cosas de las que uno nunca se acostumbra. Yo no creo que me acostumbre nunca a no tener a mi familia alrededor de mí, a no tener amigos de toda la vida. Seguimos en contacto por WhatsApp, pero cuando yo estaba en Venezuela no pasaba un mes en que no hubiera alguna reunión porque alguien se casaba, porque alguien se divorciaba, porque alguien tenía un hijo, porque no sé, todas las razones que tenemos para celebrar o no. Mi familia era y sigue siendo, pero está desperdigada, una familia muy grande. Y yo me acostumbré durante toda mi infancia y mi adolescencia a vivir como en cambote con mucha gente alrededor de mí. Y no creo que me acostumbré nunca a vivir sin esa tribu, ¿no? Alrededor de mí, físicamente, aunque esa tribu está ahí online y en estas pantallas en las que nos vemos, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Qué más? ¿Tiene familia en Venezuela? Bueno, eso tiene que ver con eso. La idea de que mi familia está regada en todas partes y en parte está en Venezuela también, ¿no? Y que sí creo que la crisis venezolana mejorará en el futuro. Como dije al principio, yo soy pesimista y sin embargo cada año digo, este es el año en el que vamos a salir del régimen y nunca se cumple, así que dejé de decirlo este año. Vamos a ver si como lo dejé de decir este año, de repente por alguna razón sucede. Y bueno, están las colegas también, Gloria, Tatiana y María. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? María dice muchas gracias. Gracias. Sumamente interesante. Y Gloria, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, hay tantas preguntas. ¿Qué piensas tú que va a pasar en Venezuela? No sé, tú dices que no quieres pronosticar nada, pero veo que en Colombia están muchos venezolanos regresando a Venezuela. Entonces ahora con la relación con Petro, la imagen de Maduro ha cambiado un poco y ha ido gente como volviendo a creer en ese gobierno de Maduro. No sé si a lo mejor haya alguna posibilidad de que él cambie y decida no ser más presidente. No sé, tú qué sabes a través de tus colegas,
si eso se está movilizando o si se están creando nuevos candidatos alternativos. Sí, va a haber elecciones el año que viene y a finales de este año va a haber unas elecciones de la oposición para elegir un candidato único y no se sabe si van a lograr hacerlo. Habría que hacer un contexto muy complejo para explicar lo que significa que el chavismo deje el poder. Yo creo que no lo va a hacer, porque no se trata solamente de un partido político que está en el poder. El chavismo es una máquina de hacer dinero, y si fuera solamente poder político, tal vez sería mucho más fácil sustituirlo, pero lo que está detrás del chavismo es una empresa de militares que hacen dinero. Y creo que desde afuera no se entiende que la situación en Venezuela no es solamente una situación política, es una situación económica. Y el poder que está detrás es un poder militar, y eso significa que tienen las armas, y que tienen las empresas del Estado, y que tienen la administración pública absolutamente tomada. No se trata de quitar un partido político para poner otro. Se trata de enfrentarse al estamento militar en pleno, y eso no es fácil. Se ha hecho antes. En Venezuela hemos tenido 2 largas dictaduras, y se ha hecho a través de la negociación entre civiles y militares. Yo supongo que eventualmente va a haber una negociación entre civiles y militares. No estamos hablando de Maduro solo como una persona, sino estamos hablando de una estructura, ¿no?, más compleja. Cuando esa negociación se dé, como se ha dado en el pasado, porque en el pasado hemos tenido la misma situación, va a haber que ceder mucho, y una de las cosas en las que va a haber que ceder, y no me cabe la menor duda que va a ser así, es detener las persecuciones, lo que para los militares es una persecución, pero en que en realidad es las denuncias sobre los derechos humanos. Y creo que cuando se ponga en el tapete la idea de que, ok, yo te entrego el poder, pero tú no me denuncias como torturador, o como alguien que ha desaparecido personas, o como corrupto, porque son los 2 lados de las denuncias por corrupción, que se robaron todo el dinero del mundo, por un lado, y las denuncias por la falta de consideración, o por infringir los derechos humanos al meter gente presa ilegalmente, o a matar gente ilegalmente. Cuando eso se ponga sobre la mesa, eso va a implicar que la oposición política va a tener que decidir entre quedarse, digamos, compartir el poder con los militares, va al precio de no perseguirlos en los tribunales internacionales o nacionales, y al precio de estar siempre bajo amenaza. Si no me dejas a la sombra, no te dejo gobernar en la palestra, ¿no?, digamos. Entonces va a ser una cosa muy difícil. Yo creo que se va a lograr eventualmente. El chavismo no va a durar para siempre, porque nada dura para siempre, pero no soy optimista con respecto al futuro inmediato. Creo que incluso si hay un gobierno de transición, va a ser muy difícil desmontar esta máquina de hacer dinero que han montado los chavistas y los militares. Creo que es un precio muy alto que pagar para la democracia venezolana, aceptar que los militares se salgan con la suya y que no paguen por los delitos que han cometido. Eso me parece que va a ser muy duro. Yo creo que también la economía, ¿no?, tiene que cambiar y creer más en el campesino, que no comprar los productos exportados, que es lo que está haciendo Maduro, comprando arroz de la China, sabiendo que Venezuela produce arroz, igual que hacía Duque, y ya los fósiles como el petróleo les queda muy poco en Venezuela, que entonces le queda poco tiempo para vivir del petróleo, ¿no? Pues ese es no voy a extenderme mucho, pero ese es uno de los mitos que se ha de algún modo utilizado durante mucho tiempo. La izquierda venezolana ha usado mucho el mito de que el petróleo se va a acabar. Lamentablemente Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Y eso es terrible, porque eso significa que cuando se termine de abrir, porque se está abriendo en este momento la explotación del petróleo en las empresas transnacionales, Venezuela va a volver a producir petróleo a costa de su independencia, porque de su industria petrolera. Nosotros nacionalizamos el petróleo en el 73, 74, y los chavistas destruyeron la industria petrolera y ahora están tratando de reconstruirla, desnacionalizando la industria de nuevo. O sea, Que era entregándosela de nuevo a los chinos, los rusos. totalmente lo opuesto a lo que se suponía que querían hacer, ¿no? Sí, Además. sí. Porque no hay una lógica. Los que piensan que el chavismo tiene una lógica más allá de hacer dinero están muy equivocados. Ellos simplemente quieren mantenerse en el poder y seguir haciendo negocios. Y la mejor manera de hacer eso es explotar el petróleo, porque es nuestro recurso natural más importante y más valioso. Y por supuesto lo van a explotar para robarse el dinero, no para mejorar la situación en Venezuela. Y paréntesis, la situación en Venezuela está mejorando porque hay más dinero por el petróleo y el dinero eventualmente se expande hacia los otros lugares porque hay más trabajo y porque están construyendo más cosas y están dejando que entren los capitales extranjeros. Entonces, como dice Marcela, paradójicamente, un gobierno que se vendió como nacionalista y como antiimperialista está recibiendo un respiro porque está haciendo negocios con el imperio, como ellos lo llaman. Con los imperios, porque está Rusia y está China también. Es de verdad súper, bueno, interesante, porque justo la semana pasada, antepasada, el tema de discusión entre los estudiantes era la dictadura en Argentina, y en el Level C también, que es los que estaban aquí, hablamos de un poco también de la diferencia entre Argentina y Chile, y bueno, ¿no? Y justo ese tema de cómo salir, a costa de qué, ¿no? Por ejemplo, yo en la clase les hablé muy brevemente de, bueno, como en Argentina en realidad se perdió la guerra con Inglaterra, y esto hizo que se abriera la puerta a estos juicios que hubo, mientras que en Chile, pues, la salida fue totalmente pactada. Y pactada, como tú dices, ¿no? Aquí no se juzga a nadie, nadie va preso, y ahora, bueno, los torturadores pueden ser el que está el del locutor en la radio, o el que te lleva en el taxi, o quién sabe quién, porque estaban todos ahí sueltos. Y no Así se va a ser en juzgaron. Venezuela. Es lo que yo supongo que va a pasar en Venezuela. Y además fue lo que pasó cuando Pérez Jiménez, cuando tumbaron a Pérez Jiménez, que fue un dictador que tuvimos durante casi una década. El pacto fue: aquí no se persigue a nadie. Cuando murió Gómez, que fue un dictador que tuvimos a principios del siglo XX por 30 años, el pacto fue: aquí no se persigue a nadie. Yo no veo por qué vamos a cambiar ese patrón que ya tenemos desde hace un siglo y pico. Sí. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y responder todas esas preguntas. Muchas gracias. Aquí tengo, se ha ido ti. moviendo el sol y ahora tengo el sol exactamente enfrente de mí. Sí, hubo un par de clases en donde los estudiantes se conmovieron bastante, y no, bueno, muchas gracias por escribir, por seguir escribiendo, y bueno, sí, y la verdad, un poco para cerrar con esto del el papel de la literatura. Cuando yo llegué aquí me sentía muy sola, y tus textos sobre llegar a un país nuevo, no hablar la lengua, no entender, el miedo a hablar, el miedo a decir, me van a entender, no me van a entender, me acompañaron mucho. Sí. Entonces, Sí, yo creo que sí. el papel de la literatura es acompañar y poner en palabras lo que todos sentimos, y algunos tenemos más capacidad de decirlo que otros, no sé. Y más allá de eso no tengo como demasiada esperanza, pero me parece que es bastante. Acompañar es Sí, una función válida. bueno, muchas gracias por todo, y pues voy a parar la grabación. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Qué día maravillosa, Marcela. Gracias.